nos bendiga mucho en esta hora, a todos los que hemos llegado. Hoy traigo una enseñanza que se llama La Gran Meta y los propósitos del ministerio efectivo. ¿Ya? Espero que Dios nos bendiga mucho y qué bueno que estamos todos nosotros, porque somos nosotros a los que Dios está utilizando para comenzar todo esto. Este día domingo tuvimos 30, 40 personas y ya estamos en esto. Y ya no hay vuelta atrás y somos nosotros los que Dios está utilizando para levantar esta obra. Así que Dios ha puesto en mi corazón el poder traer este tema para nosotros los que vamos a estar liderando junto con nuestro pastor Raúl, vamos a estar ayudándolo. Nosotros somos los que vamos a estar liderando la iglesia. Nosotros vamos a estar enseñando, nosotros vamos a estar dando a lo mejor una especie de orden, a lo mejor, ejemplo. Nosotros vamos a ser los modelos para la iglesia que se está reuniendo aquí en este lugar. Es por eso que es muy importante, como decía nuestro hermano Esteban en la oración que hacía, que esto no sea, que todo esto que estamos haciendo no sea para beneficio personal, no sea para a lo mejor proyectarnos, mostrarnos a nosotros, y eso tiene mucha relación con la filosofía que tenemos nosotros como nuestro pastor Raúl, como nosotros como ayudantes de nuestro pastor Raúl, como líderes de lo que es la iglesia. Hoy en día en este lugar de 30 y 40 personas, tenemos que tener una filosofía correcta. ¿A qué se refiere eso? Se refiere al hecho de que ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Por qué lo hago? ¿Para satisfacción personal? ¿Lo hago para mostrarme al mundo lo mucho que yo sé? ¿Lo hago para mostrarle al mundo los muchos milagros que hago? ¿O lo excelente que yo puedo cantar? ¿O cómo yo me manejo y me muevo dentro de este escenario? Aprender de esto y que podamos tener una filosofía correcta de aquí en adelante. Y el tema es entonces la gran meta y los propósitos del ministerio efectivo. Entonces, ¿cuál es la gran meta? ¿Cuál es la gran meta que nosotros estamos apuntando? Cuando nosotros tomamos un rompecabezas y queremos armarlo, generalmente cuando nosotros compramos un rompecabezas, no sé si ahora lo venderán para los niños, pero cuando yo era más chico, todavía existían los rompecabezas y para poder armarlo siempre traía una imagen del rompecabezas hecho. Y luego uno lo desarmaba y ya estaba hecho. Entonces, este rompecabezas uno no lo puede armar si no tiene esa imagen para estar mirándolo. Al estar armándolo, uno no lo puede armar si no está mirando la imagen ya completa, ya hecha. De la misma forma, uno no puede estar trabajando sin saber a dónde uno está apuntando, sin saber cuál es la meta realmente a la cual queremos llegar. Dice, es en un importante seminario de líderes de Centroamérica, se hizo la siguiente pregunta. Si ustedes tuvieran todos los recursos y permisos para hacer todo lo que sueñan con sus ministerios, ¿qué harían? Los evangelistas dijeron y citaban la gran comisión. Es decir, que los evangelistas querían, vamos a predicar por el mundo, hagamos campañas, hagamos predicaciones al aire libre, invitemos a los hermanos, hagamos música y prediquemos para que la gente se convierta.
Los que estaban en la alabanza querían puras noches de celebración. Esto es una encuesta que se hizo. Todos los músicos querían hacer una reunión reuniones de adoración, reuniones de vigilia, y todos ellos querían hacer eso. Los teólogos, los que estudiaban más, se veían construyendo un super instituto bíblico para la juventud, para los niños, para los adultos. Pero, y los solteros, dice, querían más salidas y noches de gala. O sea, querían hacer más reuniones en las noches, querían hacer una comida a lo mejor con los hermanos, con los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿A dónde tenemos que apuntar? O sea, generalmente nosotros queremos que toda la gente sepa mucho, tenga mucho conocimiento, pero a lo mejor esa es parte de la meta y no es la meta en sí. Entonces, la gran meta, ¿cuál es? La gran meta es la madurez. Nosotros tenemos que hacer que los hermanos, que los creyentes, lleguen a una madurez. ¿A qué madurez se refiere? Dice, la Biblia es una fuente inagotable de dirección. Nos fue muy revelador encontrar que un líder llamado Pablo hace una interesante declaración que resume una definición de la meta de su ministerio. Y en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 24 al 29, dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, y aquí está la palabra, con el fin, con la meta de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces Pablo aquí está diciendo que el fin de todo el trabajo, de toda la lucha, de todo el sufrimiento que él estaba teniendo, de todas las persecuciones, los naufragios, los azotes, todo el hambre que pasó, todo lo que él sufrió, lo hizo con un fin, y el fin, la meta era presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. El fin de todo lo que estaba haciendo Pablo de enseñar era presentar perfecto a una estatura perfecta a las personas que él estaba enseñando, que él estaba dirigiendo o que él estaba liderando. La palabra que se utiliza ahí en perfectos es la palabra griega teleios, que significa haber llegado a su fin. Telos, acabado, completo, perfecto. Se traduce obra completa, véase madurez, maduro, perfecto. Entonces, la meta de Pablo no era a lo mejor específicamente salir a predicar, o a lo mejor tener noches de adoración, o que todas las personas supieran todo de la Biblia. Si bien eso era parte del propósito, de los propósitos, la meta era que todas las personas lleguen a la madurez. Y por medio del conocimiento, de la adoración, del evangelismo y de todas esas cosas, quería él que las personas llegaran a una madurez espiritual. Quería que fueran perfectos. Que es una perfección moral, no una perfección en su totalidad. La gran tarea del ministerio es acompañar a los creyentes a la completa madurez. Esta madurez se desglosa en 5 carriles de desarrollo físico, intelectual, emocional, social y espiritual. La madurez espiritual. ¿Qué quiere decir llevar a los creyentes a la madurez en Cristo?
¿Cómo se distingue la madurez espiritual? ¿En qué pensaba Pablo cuando escribía perfectos en él? Rick Warren y Doug Phil señalan que basados en las escrituras de la iglesia debe estar enfocada en 4 propósitos eternos. En estos propósitos puede evaluarse la madurez de una congregación y también de una persona. Estos principios son conocidos como el Gran Mandamiento y la Gran Comisión. Entonces, a raíz de estos cuatro propósitos, se puede evaluar la madurez de una congregación y de una persona. Es decir, que de estos 4 propósitos, si no la está cumpliendo la congregación, quiere decir que no es una congregación madura. Y si nosotros como personas, como cristianos de manera individual, si no estamos cumpliendo estos 4 propósitos, entonces no estamos haciéndolo bien, no estamos cumpliendo el propósito. Y estos 4 propósitos se desglosan del Gran Mandamiento y la Gran Comisión. En Mateo 22, 37 al 39, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Mateo 22, que dice amarás al Señor, se desglosa el primer propósito, que es la adoración. El primer propósito que debería cumplir tanto una persona o individual y la congregación debe ser la meta, adorar a Dios. ¿Para qué estamos? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué nos reunimos? Es para poder adorar a Dios. Nosotros nos reunimos, predicamos, enseñamos para que las personas puedan conocer a Jesús y puedan adorarlo. Cuando dice, y el otro es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se desglosa el servicio. El segundo propósito es servir. El tercer propósito que se desglosa de Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, es el evangelismo. Y el cuarto, de donde se saca, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se desglosa el propósito discipulado. Si una congregación, si una persona, si un cristiano individual no está adorando a Dios, no está sirviendo a su prójimo, no está evangelizando y no está o siendo discipulado o discipulando además a otras personas, no está cumpliendo la meta que Dios quiere para nosotros, que es la madurez. Entonces nosotros tenemos que madurar como congregación y como líderes, como creyentes de manera individual. Debemos madurar en estas 4 áreas: en la adoración de Dios, en el servicio hacia las demás personas no cristianas, en el evangelismo hacia las personas no cristianas y en el discipulado. Y vamos con el primero. Propósito 1, la adoración. Todas las civilizaciones han hablado de servir y obedecer a su Dios, pero solo una persona nos habló de amarlo con todo lo que somos, porque Él nos amó con todo lo que es. Los líderes efectivos saben que el ministerio se trata de conectar a los creyentes con este Dios amoroso que los ama hasta la muerte, para que ellos también lo amen con todo lo que son. La adoración no se trata de cantar lento, no es un estilo musical ni una nueva onda. La adoración se trata de aceptar la invitación
a rendirnos continua y enteramente a Dios, al Dios creador de todas las cosas. Los líderes que sincronizan sus ministerios a los mandamientos de Cristo trabajan para levantar una generación de adoradores para nuestro Señor. Entonces, el primer propósito es adorar a Dios. Nosotros como líderes, como creyentes, tenemos que adorar a Dios de manera personal. Tenemos que buscarlo, tenemos que conectarnos con Él. Pero también en la congregación, y hablo porque nosotros somos los que vamos a estar liderando a estas 30 o 40 personas que ya están aquí con nosotros, tenemos que hacer que estas personas, que estos creyentes, que estos nuevos hermanos que están juntándose con nosotros, también entren en esa adoración a Dios, a esa comunicación con Dios. Nosotros como iglesia, en nuestras reuniones, tenemos que tener un espacio para poder adorar a Dios. No podemos estar a lo mejor solamente cantando o leyendo, también tenemos que tener un espacio para que los hermanos, tanto los hermanos como nosotros, podamos tener una intimidad con Dios. Tiene que haber un momento dentro de la reunión donde nosotros podamos conectarnos con Dios. No podemos parar a lo mejor si hay un momento lindo en una reunión, que es lo que también acotaba la última vez que nos reunimos, Felipe, que si el momento está lindo, no lo cortemos. ¿Por qué? Porque es a lo mejor una buena instancia para que los que están acá llegando se están comunicando con Dios, están teniendo su primer acercamiento, a lo mejor nunca oran en su casa, nunca han sentido la presencia de Dios, nunca han sentido ese fuego, nunca han tenido esa experiencia a lo mejor de llorar, que a lo mejor están teniendo aquí, y a lo mejor si lo estamos cortando, estamos quitándole ese tiempo de adoración. Tenemos que tener y aprovechar esos momentos donde se está sintiendo la presencia de Dios para que los hermanos comiencen a tener esa comunicación íntima con Dios. En cada reunión, y cada cristiano de manera personal, y en cada reunión, debemos tener un espacio para poder comunicarnos con Dios, para poder orar de manera personal. ¿Amén? Propósito número 2, el servicio. La consecuencia directa de amar a Dios es amar lo que Dios ama. La mayoría de los cristianos tienen un divorcio entre el servicio y el amor. Ejemplo, la última noche o prédica de los congresos suelen tener un fuerte llamado a la consagración, donde si prestas atención al llamado, es un mayor compromiso con las actividades del templo, pero no necesariamente a un mayor compromiso a servir a las comunidades que nos rodean. Cuando los jóvenes piensan en servir a Dios, entienden que se trata de manejar el micrófono, de tocar el teclado o la guitarra en el escenario, enseñar la Biblia o irse de misión a otro país. Pero servir a Dios es servir a las personas. Nosotros como cristianos tenemos que encontrar una fórmula de poder hacer que las personas nos vean sirviéndoles a ellos. Los cristianos antiguos, cuando veían a unos niños abandonados, lo que hacían ellos los recogían y los adoptaban como hijos suyos y hacían un servicio a la comunidad, que es lo que la tradición de la Iglesia Católica sigue haciéndolo. Como tradición, ellos siguen levantando lugares como el Padre Hurtado, y donde acogen a los borrachos, a los que están en situación de calle, pero la Iglesia evangélica dejó de hacer esa función, de servir a las demás personas, y a lo mejor, y todos nosotros, al fin y al cabo, nosotros mismos, yo personalmente, hemos dejado el servicio a las demás personas.
Pensamos que servir a Dios es solamente predicar, pensamos que servir a Dios es solamente cantar, pensamos que servir a Dios es acomodar en las bancas, pero servir a Dios es servir a las personas. Es servir, y no solamente a las personas de aquí, sino que en este sentido se refiere a servir a la gente, a la comunidad que nos rodea. Es importante, ahora que estamos en este lugar, que veamos la fórmula para que los vecinos nos vean sirviendo de alguna forma, para poder de alguna manera alcanzarlo. Claro. Por ejemplo, podríamos hacerlo como comunidad, ir a lo mejor a donde están, no sé, personas en riesgo de calle. Hay muchas personas que aquí limpian los parabrisas allá afuera. Y una buena forma, podríamos buscar una fórmula de ir, servirlo de alguna forma y poder de esa forma predicarle el Evangelio. En los hospitales, en los asilos de ancianos, la cárcel, estos hogares de menores. Entonces, y sobre todo acá ver la posibilidad de cómo poder traspasar esa barrera de los cristianos solamente metidos en su congregación, en su iglesia, en su templo, donde solamente las personas nos ven saliendo de ahí, pasan por ahí y nos ven hacia adentro y no tenemos ninguna comunicación con ellos. Tenemos que ver de alguna forma la posibilidad de salir y que la gente nos vea sirviéndoles de alguna forma, de alguna manera. O dándole alimento a los pobres para alcanzarlos de esa forma, o ir a los hospitales, o ir o cuando un vecino esté pasando una necesidad, ir a hablar con ellos y orar por ellos. Y se le predicaba el Evangelio. Uno, dos. Estamos en esa comodidad de no hacer nada a veces por ninguna persona. Hay personas que no son ni creyentes y se dan el tiempo de ir a entretener, de ir a consolar o de acompañar a gente enferma, a niños enfermos, y nosotros que nos decimos cristianos, que se supone que deberíamos amar a nuestro prójimo, muchas veces no estamos ni preocupados por la gente enferma, ni siquiera ni por nuestra familia a veces, ni por menos vamos a estar preocupados de gente que está en el hospital que ni siquiera conocemos. Y hay otras personas que no tienen ni siquiera esa capacidad y lo hacen. O sea, no tienen ese amor que se supone que viene de Dios. Nosotros que se supone que la tenemos y no lo hacemos. A mí personalmente me cuesta mucho expresar y dedicarme a las personas. Por lo general soy como de familia, pero es una cosa que trabajar, porque ese es el servicio del cual también se habla. Asistir a lo que voy como definición, asistir en las necesidades. No solamente espiritual, sino también a veces económica, de alimento. Sí, pues, como lo que dice Santiago cuando dice, si ve a tu hermano pasar frío y le dice, no, que Dios te bendiga solamente, y no le das tu propia chaqueta o no le das dinero para poder suplir esa necesidad, entonces el amor de Dios no está en ti, tu fe es una fe falsa, que no es verdadera, porque la fe es por obra. La fe se demuestra por medio de las obras. Y la fe sin obra está muerta. Entonces, el propósito del servicio, nosotros tenemos que ahora empezar a alimentar ese propósito, a levantar ese propósito en medio de nosotros. Si nosotros vemos a alguien que está pasando necesidad, nosotros con Sandro hemos orado por muchas personas en la peluquería. Hemos tenido la oportunidad de poder orar por gente. A veces no nos damos ni cuenta y estamos en el trabajo y hay personas que nos están diciendo, chuta, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi papá, tengo problemas con mi mamá, tengo problemas con mi hijo, no sé, etcétera, etcétera. Y en ese momento nosotros
lo escuchamos y teniendo el Evangelio, teniendo el cristianismo, teniendo la palabra, no se nos ocurre ni siquiera orar por ello. Es decir, ¿sabéis qué? Yo sé la necesidad a lo mejor que estás pasando porque me la estás contando, pero no estoy en tus zapatos, pero yo sé sí que hay un Dios que nos puede ayudar. Y si tú depositas toda tu confianza en Él, en este momento Dios te puede ayudar y le puede entregar tus problemas y oremos. Y se ora en ese momento. Si alguien nos cuenta alguna necesidad, tenemos que orar. Es una muy buena forma de poder presentarle a la persona a Dios. Bueno, nosotros, es cierto, digamos, de que estamos comenzando no hace mucho tiempo en esto. Tenemos muchas cosas, digamos, que desafíos por delante, en los cuales vamos a estar todos involucrados, porque somos un cuerpo y todos hacen una misión. Como iglesia, nosotros hemos asistido a hogares, a visitar hermanos, como también a orar en sus casas, a reprender potestades. Amén. Hemos ido a orar también por enfermos, pero sabemos que falta algo más. Y esto es tan importante, la responsabilidad que Dios nos da como iglesia, que fuéramos por el mundo a predicar el Evangelio. Vamos a salir de aquí, de este lugar, vamos a salir a predicar Amén. la palabra del Señor. Y como eso es importante también, digamos, para Dios, que anunciemos su Evangelio, su nombre, también es importante para nosotros poder llegar a los hogares. Entonces, dentro, digamos, de las predicaciones que podamos hacer al aire libre, también podemos invitar, o sea, pedirle a las personas si tienen alguna necesidad, si hay algún enfermo en casa, si hay problemas graves, que acaso nos permiten poder llegar a sus hogares para poderles servir en lo que Dios realmente nos ha encomendado. Nosotros como iglesia en este lugar somos la bendición para toda esta villa. Amén. Porque de este lugar sale bendición de Dios, sale palabra de Dios, en el cual una que ha hecho un buen trabajo también aquí en este lugar, mi esposa, nuestra hermana Ana Monsalve. Ella cuando va, digamos, a comprar algún negocio, siempre está hablándole a alguna persona y de hecho ha logrado traer gente para acá. Esta semana, este domingo, tuvimos unas personas nuevas también que mi esposa había invitado, había hecho un trabajo de evangelismo valoroso porque los ha convencido y han llegado acá. Amén. Pero faltamos como iglesia nosotros hacer este trabajo. Tenemos que romper ese hielo que está tal vez en nosotros, porque sabemos que solo no estamos, que Dios está en nosotros y en vosotros. Entonces vamos a hacer ese trabajo porque sabemos que tenemos nosotros esa gran responsabilidad de reconciliar al mundo con Dios. Así que prontamente estaremos en esto. Así que Dios nos bendiga, nos dé fuerza al Señor, ánimo también para poder hacer este servicio, digamos, que será de gran bendición para esta iglesia, como también para cada hogar, para cada familia que nos van a recibir. Amén. Entonces, la idea es suplir la necesidad de las personas, tanto material, física, a lo mejor de alimento, de ropa, y a lo mejor en una oración. Mirta, que fue una compañera mía de Ahumada, estaba pasando por una situación difícil y varias veces yo oré por ella en la mañana cuando llegué. Entonces ahora está viviendo un momento difícil de nuevo y me habló a mí. Un día en la noche y me dijo, chuta, sabes que no sé a quién contarle, no sé, nadie me va a creer, etcétera, etcétera. Pero me pasa esto, esto y esto otro. Y yo le dije, ten fe, ten ánimo, con distintos tipos de palabras. Y le invité a la iglesia y vino. Porque en algún momento suplí tal vez la necesidad de entregarle una salida, que esa salida era la oración y dirigir sus problemas hacia Dios. Y de nuevo está buscándolo y se comprometió también, y también es su deseo, el poder venir a lo mejor una vez al mes, porque ella vive en Buin. Entonces, pero tiene el deseo de hacerlo. La hermana también, bueno, que vamos a hablar, una de las hermanas que estaba aquí sentada afuera aquí en medio con su esposo, que fue también bien tocada. Bueno, el Señor, ella vende en el metro.
Y estaba en la peluquería, siempre pasa. Y yo le dije, hola, la invito a la iglesia. Me dijo, ya, pues, voy a hablar con mi marido. Y vino, ese mismo día. Entonces, de repente, eso es parte del evangelismo del próximo propósito que vamos a ver. El propósito número 3, el evangelismo. Algo de lo que hablamos mucho y hacemos poco, esto es ¿por qué? Porque tenemos poca compasión por los perdidos. Tenemos que pedirle a Dios, nosotros, sobre todo nosotros, que somos los ayudantes, líderes del pastor Raúl, nosotros tenemos que tener como cristianos, si somos predicadores, y si realmente no estamos haciendo esto por vanagloria, ni por mostrar todo lo que conocemos, el deseo más íntimo, más interno de nosotros debería ser hacerlo por los perdidos. Nosotros tenemos como predicadores, como creyentes, tenemos que orar y llorar y pedirle a Dios y sentirlo de manera real, el orar en nuestras casas por la gente que se está perdiendo. Hay personas aquí afuera que se están perdiendo. Ayer golpearon al hijo mayor de una hermana. Y le pegaron, le agarraron a patada de combo. ¿Sí? Que está afuera, fue ayer en la noche. Entonces hay gente que está mal, a lo mejor por sus problemas, a lo mejor por los vicios tal vez, llegan a esa situación y hay un montón de personas que son alcohólicas, drogadictas, que van derecho al infierno. Y si nosotros tenemos que autoevaluarnos y decir, yo lloro de vez en cuando por las personas que se están perdiendo, oro por las personas que están sufriendo en este momento. Hay personas que están en depresión. La vecina de al lado, en un momento, ella falleció por un problema personal. Y yo siempre, hasta el día de hoy, siempre he pensado y dicho, nosotros que somos cristianos vivíamos al lado de ella. ¿Cómo a lo mejor no pudimos entregarle una palabra? Hay personas que al lado de nosotros están en depresión, están pensando en suicidarse. Y nosotros como cristianos, sobre todo como predicadores, si realmente amamos a las personas, deberíamos de vez en cuando orar, o siempre orar, pedirle a Dios por esas personas que se están perdiendo. Si yo no estoy llorando, si no estoy sintiendo, si no tengo esa sensibilidad como cristiano, sobre todo como predicador, estoy súper mal. Porque lo que yo estoy haciendo es predicar para que la gente se convierta. Y esa gente que está sufriendo. Entonces, si yo no siento esa sensibilidad en mí, estoy súper mal como creyente, como cristiano. Si nosotros no le estamos transmitiendo, ahora hablando de nivel congregacional, si no le estamos transmitiendo a los hermanos la necesidad de ir a predicarle a la gente que se está perdiendo de esta vía, estamos súper mal. O sea, nosotros queremos predicarle a los perdidos, pero los hermanos, las personas que se reúnen aquí a lo mejor ni siquiera tienen eso en su mente. ¿Por qué? Porque no se lo estamos transmitiendo. Hablando de eso, me acordé de que muchas veces eso que tú dices lo hacemos, no lo hacemos. Pudiendo tener la oportunidad, muchas veces no lo hacemos. Ahí dice porque tenemos poca compasión con los demás. Y yo siempre me acuerdo del concepto, un concepto muy amplio que pocos entienden, que se llama, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Y la piedad es tener compasión por las personas. La piedad es tener, ver a la gente y sentir dolor o pena o sufrir. Ser empático con la gente. Sí, porque veis que están mal. Y es parte del cristiano sentir esa afinidad, ponerse en el lugar de esa persona que está sufriendo. Y eso es lo que quería comentar, que una vez me junté con unos compañeros de colegio y tenía un compañero de colegio que tenía cáncer.
y se iba a morir, yo estaba en la quimioterapia. Y él sabía que yo era evangélico, pero yo en esa época no estaba muy cercano a la iglesia, estaba como que estaba medio lejano. Y me hablaba simpáticamente, me dijo, oye, podríamos juntarnos un día, podrías venir a mi casa con tu familia. Y yo lo miraba y decía, pero es que este loco es distinto a mí, que es como, le gustaba fumar marihuana, era como de la garra blanca, cosas así. Y después, al tiempo, el cáncer le ganó y se murió. Y a mí todavía me marcó eso. Tuve la oportunidad. Y a lo mejor él quería conocer a Dios. Y Dios lo puso en mi camino. Y no me di cuenta. Y a veces somos tan egoístas, pensamos en nuestros problemas, a veces es por vergüenza, a veces queremos ser igual que todos. Y a mí eso me dolió. Porque en esa conversación yo vi en él un interés, más que una cosa por la persona, sino también por lo que hay detrás de esa persona. Porque a ti te ven distinto. Te ven tranquilo, te ven en paz, te ven feliz, te ven con tus logros. Y quieren saber no solamente de esos logros, sino también lo que te tiene así. Claro. Y a veces no nos damos cuenta que esas cosas las tenemos que compartir y hay gente que las necesita. Y a veces pensamos que el mundo y las personas tienen todo el tiempo para poder alcanzarla, pero a veces no compartiste esa palabra, no llevaste a esa persona a Dios y se puede haber muerto a la esquina, a la vuelta. Y eso a mí siempre me acuerdo de él. Me hace sentir pena. Amén. Muchas veces nosotros no sentimos eso, no lo sentimos, en ese momento no lo sentía. O de repente incluso no sentimos el deseo de orar. ¿A cuánto le ha pasado que no siente el deseo de orar? Que somos seres humanos, no somos los superapóstoles que existen hoy en día. Nosotros somos los cristianos que sí a veces no tienen ganas de orar. Los reales, los de carne y hueso. No los super ungidos que siempre tienen ganas de orar y son super ungidos. Entonces cuando uno no tiene ganas de orar, o cuando uno no tiene ganas de leer la Biblia, ¿le ha pasado que no tiene ganas de leer la Biblia? ¿Hace cuánto que no leemos la Biblia? Cuando uno no tiene ganas de orar, a mí me ha pasado que no tengo ganas de orar y yo le pido a Dios, Señor, pon en mí el deseo de orar. O cuando hace tiempo que no leo la Biblia y no tengo interés, me estoy dando cuenta que no estoy sintiendo el interés por la Biblia. Yo me arrodillo y le digo al Señor, Señor, dame ese deseo de nuevo de leer la Biblia. Y Dios me lo da. En ese mismo sentido, cuando nos estamos dando cuenta, porque en este momento nos estamos dando cuenta ahora algunos, que no estamos sintiendo compasión por las personas que hoy en día se están suicidando, que están en depresión, que se sienten solos, que están en vicio, que no tienen ayuda económica. Pidámosle a Dios hoy, pidámosle a Dios que Dios ponga ese deseo, ese sentir, esa compasión, esa empatía en nosotros. Tenemos que pedirle como predicadores, como líderes,
Tenemos que ser líderes auténticos que se compadecen por las personas. Dice que Jesús miraba a las personas y las veía como ovejas sin pastor. Sentía pena, sentía dolor porque eran personas que no sabían para dónde iban. No sabían cuál era el camino. Hay gente que no sabe cuál es el camino y está buscando el camino. Están en depresión, tan solos, no quieren nada con la vida. Y nosotros podríamos darles vida. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. En su misericordia, Él usó a los apóstoles, a sus discípulos. Ellos pasaron, ellos cumplieron su etapa y después durmieron. La iglesia siguió funcionando y hoy día estamos nosotros. Amén. Hoy día nosotros tenemos esa responsabilidad que tuvieron los apóstoles como también los discípulos. Y no podemos nosotros menospreciar este tiempo el cual estamos viviendo. Amén. Donde Dios nos da la oportunidad de poder transmitir, de poder traspasar al Dios que nosotros tenemos en nuestras vidas. Yo doy gracias a Dios por el trabajo que Dios me ha honrado para poder ganarme el sustento, en el cual trabajo con público. Y es muy raro el día que no tenga que hablarle a alguien. Alabo a Dios y doy gloria a Dios por ese espíritu de valentía que Dios ha puesto en mí. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Para poder compartirle a alguien que lo necesita. Ayer llevaba una señora y le sonó el teléfono y comenzó a hablar con su pareja. Habían caminado por muchos años en el Evangelio. Después ellos se juntaron a vivir. Ella tenía un hijo que era de otro hombre. Y resulta que ese es el problema que tienen ahí en la casa donde viven. Porque el chico está metido en la drogadicción. Les ha robado todo lo de la casa prácticamente. Las herramientas de esta pareja que tiene ahora ella. Y ha sido el problema de discusiones, de humillaciones, de golpes y de tantas otras cosas más. Dios me dio la oportunidad, porque ella estaba alejada del camino como también su pareja. Me dio la oportunidad de poderle hablar, de poderle ayudarla con algunos consejos inspirados por el Espíritu de Dios, en el cual rompió en llanto y no paraba de llorar, porque ella no se imaginó nunca, no pensó nunca ella que al tomar un taxi, Dios le iba a hablar. Llegamos al domicilio donde iba, seguí compartiéndole y después orando por ella, y se comprometió delante de Dios, delante de uno mismo, que ella iba a retornar al camino. Nosotros que estamos en el camino, que tenemos la fuerza hasta este día que Dios nos ha dado, que tenemos el poder de Dios en nosotros para poder estar firmes, nosotros tenemos que ayudar a muchos que se alejaron, a muchos que van a la iglesia, van por ir, Amén. Pero no van realmente a adorar, no van a servir, no van a trabajar en la obra. Dios nos está dando un tiempo especial a cada uno de nosotros. Amén. Y debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos también nosotros acercarnos a aquellos que están en el mundo, que están desahuciados, enfermos. Amén. Aquellos que están con graves problemas también en los trabajos, problemas con su familia, con sus hijos. El Señor dice que Él pondría palabras en nuestra boca. A veces pensamos, decimos, ¿qué le podemos decir? ¿Qué podemos hablarle? No confiemos en nosotros mismos,
sino que tomemos las promesas de Dios, que Él llenaría nuestra boca de su palabra, para poder alentar, para poder fortalecer y levantar a aquellos que están caídos. Amén. Amén. El evangelismo no se trata simplemente de encontrar el mejor programa para evangelizar, sino de criar evangelistas. De criar evangelistas. Entonces nosotros tenemos el ejemplo que decía nuestro pastor Raúl de mi mamá. Mi mamá no es una predicadora de eventos, pero ella tiene en sí mismo la pasión por evangelizar. Entonces nosotros tenemos que tener en nuestra vida la pasión por evangelizar, sea en el púlpito, sea en el trabajo, sea cuando vamos a comprar. Tenemos que tener en nosotros el evangelizar. Y tenemos que entregarle a las demás personas, a los demás creyentes, a los demás hermanos que están reuniéndose con nosotros, la responsabilidad de evangelizar a otros. Tenemos que transmitirle a las personas que son ellos, no solamente nosotros, no solamente el predicador, no solamente el pastor, el que tiene que traer a las personas a Jesús. Nosotros somos los que vamos a estar liderando a estas 30, 40 personas que se reúnen con nosotros y somos nosotros los que tenemos que traspasarle esta responsabilidad. Pero tiene que partir por nosotros primeramente. Entonces nosotros tenemos que evangelizar, tiene que ser parte de nosotros, tenemos que criar gente que evangelice, gente que traiga a más gente. Hermanos que traigan a más hermanos. Se trata de levantar una generación que entienda que el evangelismo no es una variable negociable en la experiencia cristiana. No es que el predicador es el que tiene que evangelizar, o el evangelista tiene que evangelizar, o el pastor tiene que evangelizar. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar, de traer a alguien a la iglesia. Tenemos la responsabilidad, es un mandato de Dios. Es como bautizarse, todos tienen que bautizarse, no hay cristiano que no pueda ser bautizado. Claro, evangelizar, ir por el mundo y predicar el evangelio. De ahí también se desglosa este propósito número 3 de evangelismo. Tenemos que evangelizar, todos tenemos que evangelizar y tenemos que transmitirle esto a los hermanos. Por eso hay iglesias que se estancan, que no crecen, porque en la figura, el Dios, el becerro, es el evangelista y no el hermano, y es el hermano el que tiene que traer a más hermanos también.
No es solamente el evangelista o el predicador o el pastor. ¿Le puede dar volumen, por favor? Como nos hablaba el maestro de guitarra de Toño, no sé, el otro día que estábamos en la mesa, ellos formaron una iglesia de ¿cuántos? 10.000 personas, escuché, creo. 5.000, 4.000, 3.000. Y era porque cada uno se fijó el propósito de evangelizar, de traer más gente, y la iglesia creció con más, o sea, recuerdo que dijo que algo como más de 10.000 personas. Entonces, si nosotros nos fijamos este propósito 3, pero no solamente por querer hacer un número más de gente, sino porque es la necesidad de tener compasión por las personas que necesitan conocer a Dios para poder ser felices, para que puedan alcanzar salvación, y esa salvación no solamente simplemente un concepto así como por decirlo, sino la salvación te salva de la miseria, de tu depresión, de tu enfermedad, de tus problemas. Dios te salva de todo eso y te rescata y te trae a vivir una vida tranquila, en paz, en amor, completamente correcta, y que tiene muchas virtudes que nosotros podemos incluso en el evangelismo enumerar, que son parte de nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia nos lleva a ser cristianos. Amén. Y es algo que a lo mejor está trabajando mucho nuestra hermana Ana. ¿Cuántas hermanas tuvo la otra vez? ¿16? 18 hermanas. 18 hermanas en su reunión de mujeres. Nos lleva a la delantera. ¿Por qué? Porque tiene metido en ella el evangelizar. Nosotros tenemos que evangelizar. Tenemos que transmitirle a los hermanos el evangelizar. Tenemos que hacer que los hermanos sientan el compromiso de traer gente acá. ¿Por qué? Para que conozcan a Jesús y para que se salven no solo de sus enfermedades, sus depresiones, sino que del infierno. Porque se van a condenar. Entonces, el propósito de evangelizar debe perfumar cada actividad de nuestro ministerio. Cada actividad, cada reunión, cada enseñanza tiene que tener una cuota de evangelismo. Cada reunión. Es por eso que yo también le pedí a los hermanos que trajeran a alguien, y llegaron varias personas, porque cada reunión, cada evento que hagamos, cada enseñanza, todo lo que nosotros hagamos, tiene que tener el evangelismo en sí mismo. Todo lo que hagamos, todo lo que planifiquemos, sea salir a cantar hacia afuera, sea entregar un mensaje a la iglesia, todo tiene que tener una cuota de evangelismo para poder alcanzar a alguien. Y el propósito número 4 es el discipulado. El discipulado es un proceso. Empieza cuando entramos a ser parte de la iglesia en el bautismo y termina en el cielo. ¿De qué sirve tener hoy un exitoso ministerio si en unos años tus jóvenes, tus hermanos, los creyentes no van a estar obedeciendo a Jesucristo? Entonces una cosa es tenerlos aquí. Una cosa es que sientan a Dios, que se arrepientan, que lloren, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que después del tiempo ellos sepan discernir entre qué decisión tomar. Nosotros vemos en las iglesias de hoy en día jóvenes que no conocen la palabra de Dios, porque no se ha estado haciendo el trabajo de discipulado. En las iglesias estaba conversando con una señorita que era hija de un pastor, que no sabía que Isabel era la mamá de Juan el Bautista. Con una señorita que no sabía la diferencia entre Juan el Apóstol y Juan el Bautista. Es esa la generación de jóvenes que se está criando hoy en día en las iglesias. Y más profundo aún, es la generación de pastores, de líderes, de ministros que están criando a su familia, a sus hijos, sin discipulado.
no conocen los 4 evangelios, no conocen nada de la Biblia, no saben nada de la Biblia, pero sí saben harto de las visiones, saben harto de los sueños, de los ángeles, de la visión, de hablar en lenguas. Saben harto de tener visiones, de tener sueños, de hablar en lengua, saben harto de entrar en un éxtasis, saben harto de caerse, ¿no? Es que yo me caí así, que cuando te caí así, es porque Dios está llenándote y tocándote, es tan fuerte, pero no saben tomar una decisión. Cuando salen a estudiar, y esto está comprobado, salen a estudiar, la mayoría de los jóvenes universitarios se salen de la iglesia. ¿Por qué se sale de la iglesia? Porque se dedicaron a enseñarle a caerse, a llorar, a sentir, a ver visiones, a tener sueños, ver ángeles, pero no le enseñaron, no lo discipularon para tomar una decisión en el momento en que tenía que decir que no. Entonces vemos una generación de jóvenes que sale a estudiar al estudio superior y se sale de la iglesia. Bajo eso mismo que estás tocando, el otro día me acordaba y hablaba con mi señora, con Pamela, que muchas veces a la gente se le enseña a sentir a Dios en las reuniones y llorar y sentir, como que si yo voy a una reunión y no siento algo, esa reunión es mala, esa reunión no es correcta. Pero si tú lees la Biblia, el Espíritu Santo no vino a hacerte sentir. Y no hay ninguna parte de la Biblia que diga que el Espíritu Santo vino a hacerte sentir. Y si tú lees, dice, vino a hacerte saber, entender y conocer. ¿Y cuáles de esas partes son sentimientos? Son entender, saber y conocer, es aprender. Entonces, como estamos tan preocupados, sí, sin embargo, el Espíritu Santo sí te hace sentir, pero no es el énfasis que le pone la Escritura en el Nuevo Testamento. El énfasis es que tú sepas cómo comportarte, cómo confiar en Dios. El Espíritu Santo te va a mover y te va a sentir cosas, pero el énfasis del Espíritu Santo es que sepas cómo conducirte. Claro, cuando saber que una decisión es de Dios. Hay gente que tú decís, ¿cuándo una decisión es de Dios? ¿Por qué elijo este trabajo y no elijo este trabajo? ¿Por qué? Y no saben. Cristianos hoy en día, los jóvenes no saben por qué estudiar esta carrera y no estudiar esta otra. ¿Por qué? ¿Por qué no saben decir no, decir sí? En pocas palabras, resumiendo esto, todo lo que nos aleje de Dios no es una buena decisión. Entonces, no hay un discipulado. Sí, y lo otro es que yo he escuchado que hay mucha negatividad en el cristianismo, de tratar de hacer que esto sea tan mágico, que cada vez que tú le pones cabeza al asunto, como que hay que pensar las cosas, como que no es de Dios, es como que hay que dejarlo al azar, como que esto no tiene que ser pensado, porque si lo pensáis, no viene de Dios. Si lo quieres aterrizar, no viene de Dios. Si en cambio se hace lo contrario, no aterrizan nada, no piensan nada, eso sí es de Dios. No juzgan nada. Porque el azar... No dudan nada. Sí, eso. Y sin embargo, dice Pedro que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa, ¿cierto? De lo que demande razón. Y ahí razón es razonar lo que está en nuestros corazones. Claro. Entonces, la palabra siempre habla de que hay que comprender, entender, saber, y osaré saber todas las cosas. Juan dice, en la primera carta de Juan dice, porque la unción misma les hace saber, entender, comprender, conseguir, alcanzar, conocer. Todas esas cosas son parte de la guía del Espíritu Santo. No sé cuál parte de la guía del Espíritu Santo es solamente hacerte llorar, porque algunos van solamente a llorar. Y sí, me sentí bien y al otro día me siento bien porque el sentimiento que me provocó está bonito. Y sí, es bonito. Pero el fin último del Espíritu Santo es llevarte y conducirte por un camino
en el cual tienes que ir aprendiendo, sabiendo, alcanzando y conociendo. Y si tú solamente te quedas con eso, nunca vas a andar perdido toda la vida. Claro. Entonces, dice, tener un templo lleno de gente no significa nada si no saben hacer lo correcto cuando están en lo secreto como estilo de vida. Ser discípulo y amigo de Jesús significa que queremos vivir como Él nos enseñó. Nosotros debemos vivir las enseñanzas de Cristo para poder enseñarlas a nuestros jóvenes hermanos. Los discípulos deben ser de Cristo. El discípulo significa ser seguidores de Él y llevar a otros al mismo blanco, crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Dejando de lado las cosas de niños, dice Pablo, esperando alcanzar aquello por lo que Cristo nos alcanzó. Comprender con todos los santos la dimensión de quién es Jesús. Los ministerios que descubren este propósito son ministerios que impactan como pocas otras fuerzas pueden en la tierra. Entonces, los ministerios, las iglesias, las congregaciones que se dedican a fomentar el discipulado, en este sentido tenemos que entender el conocimiento a las personas, a los hermanos, a los creyentes, entregarles conocimiento, ¿para qué? Con el fin de que puedan tener un estilo de vida parecido al de Jesús y tomar decisiones que los ayuden a seguir siendo cristianos, a seguir teniendo una vida parecida a la de Jesús. Entonces tenemos que entregarle el conocimiento a los hermanos para que puedan vivir conforme a lo que Jesús quiere que cada uno de nosotros viva, entregarle el conocimiento a Dios para que los hermanos puedan decir sí o no en los momentos determinados de su vida, en las decisiones importantes de su vida, tengan la certeza, la convicción de decir, yo no hago esto porque no, porque la Biblia dice que no y es lo mejor para mi vida. Por eso hoy en día vemos tantos creyentes jóvenes saliendo de las iglesias cuando entran a la universidad, porque se encuentran con un mundo diferente, donde afuera de la universidad están fumando marihuana, donde todos los compañeros se van a tomar, donde hay un montón de cosas que nos contaminan y nos atraen, pero si se les hubiese entregado el discipulado y el conocimiento necesario para decir que no, esa historia sería diferente. Por eso tenemos niños que cuando están en la iglesia, cuando tienen 5, 6, 7, 8 años, 10 años, están en la iglesia y esos niños desaparecen. Después cuando pasan la preadolescencia está comprobado y esta estadística que si los niños que están en la iglesia, todos los niños que están siendo enseñados en las escuelas bíblicas para niños, en los evangelismos para niños, se quedaran, cuando crecen, se quedaran en la iglesia, las iglesias serían 3 veces más grandes de lo que son. Pero más del 70% de los niños que nosotros vemos los domingos, cuando son grandes no se convierten, se alejan de la iglesia. Si esos niños se mantuvieran, sería la iglesia 3 veces más grande de lo que son. Pero más del 70% de los niños que están en la iglesia los días domingos, o gente que viene, los niños que vienen sin sus padres, pero están ahí, no permanecen. Igual que los universitarios no permanecen. ¿Por qué? Porque no hubo un discipulado correcto. No se les entregó el conocimiento, las herramientas necesarias para poderse mantener en el momento en el que venían esos problemas, esas dudas, esas preguntas, ese bombardeo del mundo, de filosofías, del ateísmo, del feminismo, de la homosexualidad. Hay cristianos jóvenes que no saben cómo responder al ateísmo, cristianos jóvenes que no saben cómo responder a la homosexualidad, cristianos hoy en día, iglesias y pastores que también aceptan los tatuajes en las personas, en los creyentes. Entonces, jóvenes que se tatúan, jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque no se les entregó el conocimiento necesario para que ellos en ese momento hubiesen dicho, no, esto no es de Dios.
No hubo un discipulado, no. Se les hizo llorar, se les hizo caer, pero no se les dio el conocimiento que necesitaban. ¿Le puede dar volumen, por favor? Y todo eso que tú hablas del discipulado es tan importante que cuando te comenté el tema del Espíritu Santo, eso es parte del Espíritu Santo también. Como que muchas personas creen que todas estas cosas, cuando tú tratas de orientar, direccionar, guiar, pero a través de algo entrando en entendimiento, entrando en razonamiento con los hijos, le puedes explicar por qué es mejor el camino de Dios. Porque le empieza a dar consejos y dirección en que el camino de Dios es mejor por muchas cosas que se pueden enumerar. Pero se pueden enumerar en el caso del que te nombra, del discipulado, pero eso viene parte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da conocimiento, el Espíritu Santo es el que te entrega el saber, el conocer, el instruirte, y el que te hace razonar. ¿Sí? Aquí hay una palabra muy importante que se llama razonar, y la palabra razonar, en palabra hebrea, significa sacar cuentas. ¿Qué es lo que me conviene y qué es lo que no conviene? ¿Qué es lógico y qué es ilógico? ¿Es lógico que la droga me haga feliz? No es lógico. Es lógico que, por ejemplo, la enfermedad de transmisión sexual o el libertinaje sexual me acarree felicidad. No es lógico. Y hay muchas explicaciones y muchas cosas que se le pueden agregar a eso. Y me acuerdo siempre de un versículo que mucha gente no le gusta citar porque habla de muchas cosas que corresponden a la dirección, y esa dirección tiene que ser con respecto a una guía, y esa guía tiene que ser algo planificado, una enseñanza metódica y sistemática en los hijos. Constantemente hay que tener un método de enseñanza. Si no hay método de enseñanza, un día se te ocurre una cosa, mañana se te ocurre otra cosa, mañana dice esto es así, mañana es otra cosa. En cambio, cuando Dios tiene un método, tiene una forma de hacer las cosas. Si las cosas no son mágicas. Y me gusta Romanos 12:1, porque Pablo parte diciendo algo espiritual, pero termina aterrizándolo en algo racional. Dice, os ruego, hermanos, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Pero termina diciendo una última palabra, que es vuestro culto racional. Es lógico, es correcto, es entendible, es el conocimiento de Dios, es directo, es entendible, sacando cuentas es lo mejor. Claro. Es lógico que lo vivas así. La palabra ahí es lógicos en griego, que se traduce como racional. Es vuestro culto lógico. Es lo mejor que te puede pasar, presentarte a Dios como santo. Y ese es el culto que quiere Dios. Esa es la forma de hábito que quiere Dios, pero te la plantea en un nuevo pacto, en un nuevo testamento, de muchas formas para que tú la abordes y vivas así. Y si nosotros la abordáramos tal cual como lo queremos, como lo enseña la Biblia, a través del saber, del comprender, del entender, del conocer, no tendríamos por qué ser tan ignorantes. ¿Por qué somos tan ignorantes? Porque queremos restar todo eso y ponerle la palabra mágica. Que todo esto es mágico, que aquí hay que hacer cosas mágicas, tirarse a la cama, encontrar sueños y cosas por el estilo, y ahí vamos a tener una guía. Si la guía ya está plasmada, está escrita, para algo se escribió, si no se escribió para que nosotros la guardáramos y los pusiéramos a acostar a dormir. Se escribió para que la leyéramos y empezáramos a planificar nuestra vida en torno a las enseñanzas de Jesús. Amén. Y en eso estamos siendo discipulados. Amén. Entonces, para cerrar, tanto como congregación, tanto como cristiano de manera individual, tanto en los eventos, formatos, reuniones, tanto en la enseñanza que hagamos, tiene que estar estos 4 propósitos. En la congregación, de manera individual, en cada enseñanza, en cada canción, tiene que haber adoración, tiene que haber servicio, tiene que haber evangelismo y tiene que haber discipulado en todo lo que nosotros hagamos.
Entonces ahora como ministerio tenemos que empezar a apuntar en todas estas cosas. Hay varias de las que le damos mucho énfasis. A lo mejor que en este momento, en primera instancia, como estamos partiendo, le estamos dando acto al discipulado. Ahora, hace poco partimos con el evangelismo, donde invitamos a personas. Pero nos falta a lo mejor más de adoración y más de servicio a la comunidad. Pero todo eso nos hace madurar como creyentes. Nos hace crecer como iglesia y como individuo. Una iglesia que tenga todas estas cosas y un creyente que tenga todas estas cosas es un cristiano maduro. Amén. Así que le invito a que nos pongamos de pie y podamos hacer una última oración. Padre Celestial, Señor, le doy muchas gracias por esta oportunidad que usted nos da de estar aquí, Señor. Gracias, Señor. Le ruego que usted nos ayude a poder entender su palabra, Señor. Entender su propósito, su meta, Señor, lo que usted desea de cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, porque nosotros somos aquellos que están por delante, ayudando a nuestro pastor Raúl. Ayúdenos a entender, Señor, lo necesario de la adoración, lo necesario del servicio, lo necesario del evangelismo, lo necesario de ser discípulos y discipular, Señor, a los hermanos. Le rogamos que nos ayude a crecer, a madurar, Señor, en todos estos aspectos para poder ser una iglesia, Señor, madura. No importa que seamos 20, 10, 30, 40, Señor, no importa si somos 10 solamente, lo importante es que esos 10 sean maduros, sean salvos, Señor. ¿De qué nos sirve tener 100 personas el día domingo si esas 100 personas no están siendo discipuladas? Si esas 100 personas no les interesa a su prójimo, no sienten compasión por aquellos que se están perdiendo. Ayúdenos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria y la honra sea para usted, Jesús.